rieron de mí en la reunión familiar. Pero esa noche todo cambió. Las reuniones familiares siempre empezaban igual. Con un mensaje en el grupo, una fecha marcada y esa sensación incómoda en el pecho que aparecía incluso antes de responder ok. No era miedo. Era anticipación al juicio. Ese día tardé más de lo normal en alistarme. Me probé 2 camisas y ninguna me convenció. No porque se vieran mal, sino porque ninguna lograba ocultar lo que sentía, que iba a un lugar donde debía justificar mi existencia. Mientras manejaba, pensé en excusarme. Decir que estaba cansado. Que tenía trabajo. Que no podía. Pero no lo hice. Parte de mí todavía creía que, si iba suficientes veces, si aguantaba lo suficiente, algo cambiaría. Al llegar, el ruido me golpeó antes que los saludos. Risas fuertes, conversaciones cruzadas, copas chocando. Todo sonaba a familiaridad, menos yo. Apenas crucé la puerta, sentí esas miradas rápidas que nadie admite, pero todos hacen. No eran hostiles. Eran evaluadoras. Como si, cada vez que entraba, estuvieran actualizando un archivo invisible con mi nombre. «Llegó», dijo alguien desde el fondo. Sonreí. Esa sonrisa automática que uno aprende para no parecer a la defensiva. Los saludos fueron cordiales. Abrazos breves. Palmadas en la espalda. Preguntas genéricas. Nadie preguntó cómo estaba de verdad. Me senté en la mesa larga, esa que parecía diseñada para compararnos. De un lado, historias de ascensos. Del otro, viajes, compras, planes a largo plazo. Yo escuchaba. Siempre he sido buen oyente. Quizás porque hablar de mí requería demasiadas explicaciones. En algún punto, alguien preguntó: ¿y cómo va el trabajo? No fue hacia mí. Nunca era hacia mí. Yo tomé agua. Esperé. Sabía que mi turno llegaría, solo que nunca de forma directa. Oigan, dijo mi primo, sonriendo. ¿Y tú qué? ¿Sigues con eso? No dijo el nombre. No hacía falta. Sentí el calor subir por el cuello. Sí, respondí. ¿Qué constancia?, agregó otro. Aunque no sé si llamarlo así. Las risas no fueron crueles. Fueron peores, cómodas. Risas de gente que se siente segura de estar del lado correcto de la vida. Bueno, dijo alguien más, no todos nacimos para triunfar rápido. Ese rápido fue un cuchillo envuelto en algodón. Yo bajé la mirada al plato. Jugué con los cubiertos. Pensé en responder algo inteligente. Algo firme. Algo que demostrara que no estaba perdido. No dije nada. Y en ese silencio mío, entendí algo doloroso. No se reían solo de mis decisiones. Se reían de la versión de mí que ellos habían decidido creer. El que nunca terminaba de despegar. El que siempre estaba intentándolo. El que todavía no era alguien. Ahí, rodeado de mi propia sangre, me sentí profundamente solo. Pero sin saberlo. Ese sentimiento fue el principio de todo. Durante mucho tiempo pensé que el problema era la reunión familiar. La mesa. Las risas. Las miradas. Pero la verdad era otra, yo ya venía cansado desde antes. Cansado de explicarme. Cansado de defender decisiones que ni siquiera eran entendidas. Cansado de vivir con la sensación de que siempre iba un paso atrás, aunque nadie supiera realmente cuánto había caminado. Aprendí temprano a no hacer ruido. En mi familia, el reconocimiento era algo que se ganaba con títulos visibles. Profesiones fáciles de explicar. Sueldos que sonaban bien al decirlos en voz alta. Todo lo demás era visto como una etapa o una equivocación. Y yo, sin darme cuenta, me adapté. Cuando era más joven y hablaba con entusiasmo de ideas, me decían que bajara un cambio. Cuando dudaba, me decían que fuera más agradecido. Cuando intentaba algo distinto, me advertían que no me saliera del camino. Así que empecé a guardar cosas. Sueños en cajones. Opiniones debajo de la lengua. Inconformidades detrás de sonrisas educadas. Me volví experto en asentir. Por fuera, parecía tranquilo. Por dentro, estaba siempre discutiendo conmigo mismo. Recuerdo muchas noches llegando a casa después del trabajo correcto, ese que todos aprobaban. Dejaba las llaves, me sentaba en la cama y sentía una presión rara en el pecho. No era tristeza total. Era algo más confuso. Como vivir una vida prestada. Pensaba, tal vez esto es crecer. Tal vez así se siente ser adulto. Pero había algo que no encajaba. Los domingos por la tarde eran los peores. Mientras otros descansaban para empezar otra semana, yo sentía que el tiempo se me iba sin haber hecho nada que realmente me representara.
Empecé a escribir. Al principio sin intención. Luego con necesidad. Escribía ideas, planes, proyectos que no sabía cómo nombrar. No se los mostraba a nadie. Ni siquiera a mí mismo del todo. Era como si, al ponerlos en papel, se volvieran más reales y más peligrosos. A veces imaginaba cómo sería decir en voz alta lo que quería. Y siempre llegaba a la misma conclusión: no valía la pena el conflicto. Así que seguí. Años. Hasta que un día, sin previo aviso, me di cuenta de que estaba viviendo exactamente la vida que había prometido no tener cuando era más joven. Ese día no lloré. No grité. Solo me quedé quieto. Y ese silencio fue el más fuerte de todos. Entendí que había pasado tanto tiempo evitando decepcionar a los demás, que me había decepcionado a mí. La reunión familiar no fue el origen del dolor. Fue el espejo. Y esa noche, mientras escuchaba las risas alrededor de la mesa, algo empezó a moverse dentro de mí. No era valor todavía. Tampoco enojo. Era una pregunta, simple y peligrosa. Hubo una mañana específica en la que algo terminó de romperse, aunque en ese momento no supe ponerle nombre. No fue un día importante. No hubo noticias malas ni discusiones. Fue, justamente, demasiado normal. El despertador sonó a la misma hora de siempre. Me levanté sin pensar, como si alguien más moviera mi cuerpo. La ducha, el espejo empañado, el café apurado. Todo ocurría en piloto automático. Mientras me vestía, pensé que podía hacerlo con los ojos cerrados, y eso me dio miedo. En el transporte, observé a la gente. Rostros cansados, miradas perdidas, teléfonos como refugio. Me di cuenta de algo incómodo: yo tenía la misma expresión. No la de alguien triste. La de alguien resignado. Llegué a la oficina, saludé, me senté frente a la pantalla. Antes de encender la computadora, me quedé unos segundos mirando mi reflejo oscuro en el monitor apagado. Ahí estaba yo, pero parecía una versión diluida, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Pensé: si esto es todo, ¿cuándo empiezo a vivir de verdad? No odiaba mi trabajo. Eso era lo más confuso. No tenía una razón clara para irme. No había un enemigo, ni un villano, ni una injusticia evidente. Solo había una sensación persistente de estar en el lugar equivocado, haciendo algo que no me representaba. Y ese tipo de malestar es peligroso, porque no se nota desde afuera. Durante el almuerzo, mis compañeros hablaban de planes a largo plazo. Jubilación. Estabilidad. Subir un escalón más. Yo asentía, pero por dentro sentía que estaba escuchando una conversación sobre una vida que no quería. Esa tarde casi no trabajé. Miraba la pantalla sin verla. Pensaba en todo lo que había postergado para después. En todas las veces que me dije: cuando tenga más seguridad, cuando tenga más tiempo, cuando sea el momento adecuado. Ese momento nunca llegaba. Esa noche, al volver a casa, abrí una caja vieja que guardaba en lo alto del armario. Dentro había cuadernos, papeles, ideas escritas años atrás. Cosas que había hecho cuando todavía creía que podía ser otra versión de mí. Leí frases que me resultaron incómodas, casi ajenas. Soñador. Ambicioso. Vivo. En una hoja, subrayada con fuerza, encontré una frase que había olvidado por completo. Prefiero fracasar siendo yo que triunfar siendo una copia. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. No sentí valentía. Sentí vértigo. Porque en ese instante entendí algo que había evitado durante años. Seguir así también era una decisión. Y no estaba dispuesto a cargar con ella para siempre. No renuncié al día siguiente. No tomé decisiones impulsivas. Pero algo cambió para siempre. Desde esa noche, cada vez que entraba a la oficina, sentía que estaba traicionando una promesa silenciosa que me había hecho a mí mismo. Cada día pesaba un poco más. Y sin darme cuenta, empecé a prepararme para algo que todavía no sabía cómo iba a hacer. Pero que ya no podía evitar. La reunión familiar, meses después, no fue un ataque aislado. Fue el choque entre la vida que estaba dejando atrás y la que todavía no se atrevía a nacer. La decisión no llegó con un gran momento cinematográfico. No hubo música épica ni una claridad absoluta. Llegó, como llegan las cosas importantes, en silencio. Pasaron semanas desde aquella noche frente a los cuadernos. Semanas en las que seguí yendo a trabajar, cumpliendo horarios, respondiendo correos. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo estaba en discusión. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. El reloj avanzando más lento de lo normal. Las conversaciones repetidas.
La forma en que los días se parecían demasiado entre sí. No era agotamiento físico, era desgaste interno. Por las noches, me sentaba en la mesa con una libreta nueva. No para soñar sin límites, sino para ser brutalmente honesto. Escribía preguntas incómodas. ¿Qué haría si no tuviera que demostrar nada a nadie? ¿Qué me dolería más dentro de 10 años? ¿Haberlo intentado y fallado, o no haberlo intentado nunca? Las respuestas no eran claras, pero señalaban siempre en la misma dirección. Un viernes, al terminar la jornada, me quedé solo en la oficina. Las luces apagadas, el ruido lejano de la ciudad entrando por la ventana. Me senté y entendí que ese lugar ya no me pertenecía. No por algo malo, sino porque ya había cumplido su función. La renuncia no fue inmediata. Fue planificada, silenciosa, casi secreta. No se lo conté a mi familia. Apenas a un amigo, que me miró con preocupación más que con entusiasmo. ¿Estás seguro?, me preguntó. No es el mejor momento. Nunca lo es, pensé. El día que firmé la renuncia, sentí miedo. Un miedo real, físico. Las manos sudadas, el estómago cerrado. Pero junto al miedo apareció algo nuevo, coherencia. Por primera vez, mis actos estaban alineados con lo que sentía. Cuando lo conté en casa, las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Silencio primero. Luego preguntas. Después advertencias. ¿Y de qué vas a vivir? ¿No podías esperar un poco más? La estabilidad no se encuentra dos veces. Yo escuchaba. No discutía. Sabía que no era el momento de convencer a nadie. Necesito intentarlo, dije. No quiero llegar a viejo preguntándome qué habría pasado. No hubo apoyo. Tampoco rechazo total. Hubo algo peor, duda constante. Desde ese día, cada comida familiar se convirtió en una evaluación. Cada pregunta llevaba una carga invisible. Yo empezaba algo nuevo, desde cero, con menos dinero, más horas y muchas más incertidumbres. Y aún así, me sentía liviano. Las risas de la reunión familiar, tiempo después, no nacieron de la nada. Fueron la acumulación de meses viéndome luchar sin resultados visibles. Para ellos, yo había cambiado estabilidad por una fantasía. Para mí, había cambiado silencio por verdad. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión sin aplausos estaba construyendo algo mucho más sólido que la aprobación, respeto propio. Empezar de cero no se siente como en las películas. No hay emoción constante. No hay certeza. Hay silencio, cansancio y una duda que aparece justo cuando crees que estás avanzando. Los primeros meses fueron los más duros. No porque trabajara menos, trabajaba el doble, sino porque nadie veía el esfuerzo. No había horarios claros, ni jefes, ni metas bien definidas. Solo yo, intentando construir algo sin garantías. Mis días empezaban antes de que saliera el sol y terminaban cuando ya no podía pensar con claridad. Aprendía, fallaba, corregía. Una y otra vez. Cada pequeño error parecía enorme porque no tenía a nadie más a quien culpar. El dinero se volvió un tema constante. No dramático, pero presente. Contaba gastos, ajustaba planes, decía que no a cosas que antes daba por hechas. Nadie lo sabía. Prefería el silencio a las explicaciones. Cuando me preguntaban cómo iba todo, respondía con frases vagas. Ahí vamos. Avanzando. Aprendiendo. Por dentro, la conversación era otra. ¿Y si tenían razón? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si confundí valentía con terquedad? Esas preguntas aparecían sobre todo por la noche, cuando el cansancio baja las defensas. Me acostaba mirando el techo, repasando cada decisión. A veces imaginaba cómo sería volver atrás. Pedir disculpas. Recuperar la normalidad. Y luego pensaba en lo que sentía antes. En la jaula cómoda. Y esa idea se volvía insoportable. La familia observaba desde lejos. No decían nada directamente, pero lo sentía. En cada silencio, en cada cambio de tema, en cada mirada que decía ya se le pasará. Yo no los culpaba. Desde afuera, mi vida parecía estancada. No había resultados visibles, solo esfuerzo. Y el esfuerzo, cuando no da frutos rápidos, incomoda. Hubo días en los que no avancé nada. Días en los que sentí que todo lo que hacía era inútil. En uno de esos días, me encontré mirando el teléfono, a punto de escribir un mensaje para aceptar un trabajo que no quería, solo para sentir alivio. No lo envié. No porque fuera fuerte, sino porque entendí algo esencial: volver atrás por miedo también es una decisión. Y esa sí me habría costado caro. Seguí. No con confianza.
con compromiso. Y aunque nadie lo celebraba, aunque no había pruebas externas, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Ya no me sentía pequeño por intentar. Empezaba a sentirme digno, incluso en la incertidumbre. La reunión familiar llegó justo en ese punto, cuando yo estaba cansado, vulnerable, sin resultados que mostrar, pero más convencido que nunca de no rendirme. Ellos vieron dudas. Yo ya estaba viendo raíces. Volver a esa casa fue más difícil de lo que imaginé. No por el lugar, sino por lo que representaba. Sabía que no iba con resultados que mostrar, ni historias de éxito que contar. Iba, una vez más, con las manos vacías y el corazón lleno. Desde que crucé la puerta, sentí la diferencia. Las miradas ya no eran curiosas, eran expectantes. Como si todos estuvieran esperando confirmar algo que ya habían decidido. Me senté en la mesa. Escuché. Sonreí. Aguanté. Las conversaciones giraban en torno a lo de siempre: estabilidad, planes claros, caminos seguros. Yo era un espectador más, hasta que alguien decidió recordarme mi papel. ¿Y tú?, dijo mi primo, apoyándose en el respaldo de la silla. ¿Sigues con tu proyecto? La palabra proyecto sonó como una broma. Sí, respondí. ¡Qué perseverancia!, dijo alguien. Yo no podría vivir con tanta incertidumbre. Risas. No crueles. Cómodas. Algo dentro de mí se tensó. No fue enojo. Fue hartazgo. Sentí el mismo impulso de siempre: bajar la cabeza, dejar pasar el comentario, esperar a que el momento muriera solo. Pero esa vez no pasó. Esa vez, el silencio me pesó más que el conflicto. Me levanté despacio. No para imponerme, sino para no seguir encogiéndome. Quiero decir algo, dije. Las conversaciones se apagaron de a poco. Algunas miradas se alzaron con interés. Otras con fastidio. Respiré hondo. Sé que para muchos de ustedes lo que hago no tiene sentido. Que desde afuera parece una pérdida de tiempo. Pero necesito que entiendan algo. Mi voz temblaba apenas, pero no me detuve. No dejé una vida cómoda porque sí. La dejé porque me estaba apagando. Y aunque ahora no tenga resultados que presumir, estoy haciendo algo que me permite mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Hubo un silencio incómodo. Los sueños no pagan las cuentas, dijo alguien. Asentí. Lo sé. Pero tampoco las paga vivir frustrado. Yo estoy pagando mis decisiones. No les pido que las entiendan. Solo que no se rían de ellas. Nadie habló. Miré alrededor de la mesa. Vi sorpresa. Incomodidad. Alguna culpa. Ninguna burla. No soy menos por intentarlo, dije. Y si fracaso, será mío. Pero no voy a volver atrás solo para encajar. Me senté. El aire estaba espeso. No hubo aplausos. No hubo disculpas. Pero tampoco hubo risas. Cuando me fui esa noche, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Sabía que había cruzado una línea invisible. Que algunas cosas no volverían a ser iguales. Pero también sabía algo más importante: por primera vez, me había defendido. No había cambiado sus opiniones. Había cambiado la mía. La verdadera prueba no fue decir lo que dije. Fue todo lo que vino después. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si el cuerpo hubiera pasado por algo intenso y todavía no supiera cómo reaccionar. No sentía orgullo. Tampoco culpa. Sentía una especie de vacío, el que queda cuando rompes una dinámica que llevaba años funcionando. Miré el teléfono apenas abrí los ojos. Nada. Ningún mensaje en el grupo familiar. Ninguna reacción tardía. Ninguna aclaración. Ese silencio fue más pesado que cualquier discusión. Durante los días siguientes, la ausencia se volvió evidente. El grupo, que antes se activaba por cualquier cosa, permanecía inmóvil. Nadie me escribía en privado. Nadie preguntaba cómo estaba. Era como si, al hablar, hubiera cambiado de categoría. Ya no era el chiste, ahora era el tema incómodo. Y eso dolía de otra forma. Empecé a preguntarme si había ido demasiado lejos. Si el tono había sido el correcto. Si debía haber esperado. Repetía la escena en mi cabeza, buscando errores, palabras que pude haber suavizado. No porque me arrepintiera de haber hablado, sino porque me enfrentaba a algo nuevo, las consecuencias emocionales de poner límites. Una semana después, mi madre me llamó. Su voz no era dura, pero tampoco cálida. No tenías que decirlo así, me dijo. Los dejaste mal parados. Me quedé en silencio unos segundos. No sabía cómo explicarle que no había hablado para exponerlos,
sino para no desaparecer yo. Solo quería que dejaran de reírse, respondí. Suspiró. Ellos no lo hacen con mala intención. Se preocupan. Esa frase la conocía bien. Siempre había servido para justificar muchas cosas. Colgué con un nudo en el pecho. No estaba enojado. Estaba triste. Porque entendí que, incluso después de hablar, todavía no me veían del todo. En los encuentros siguientes, cuando coincidíamos, todo era correcto. Demasiado correcto. Conversaciones superficiales. Sonrisas medidas. Nadie volvía al tema. Era como si hubiéramos decidido fingir que nada había pasado. Yo había pasado de ser el blanco de bromas a ser una presencia neutral. Y aunque eso parecía un avance, también implicaba distancia. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no sentía la necesidad de explicarme. Ya no buscaba convencer. Ya no medía mis palabras para evitar incomodar. Y en ese silencio externo, empezó a crecer una voz interna más firme. Una que no gritaba, pero tampoco dudaba tanto. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de una prima con la que casi no hablaba. Nunca me animé a decirlo en la mesa, pero admiro que hayas hablado. Yo tampoco soy feliz donde estoy. Leí ese mensaje varias veces. No había ganado aprobación general. Pero había hecho algo más profundo, había abierto una grieta. Una por donde otros también empezaban a mirarse. Entendí entonces que decir la verdad no siempre une, pero casi siempre libera. Y mientras mi familia procesaba ese nuevo yo seguía avanzando en silencio, todavía sin resultados visibles, pero ya sin el peso de callarme. Después de la confrontación, volví a enfocarme en lo único que podía controlar, el trabajo silencioso. No el que se presume, sino el que se hace cuando nadie está mirando. Mis días se volvieron más simples y, al mismo tiempo, más exigentes. Menos ruido externo. Más diálogo interno. Hubo semanas enteras en las que sentí que avanzaba a ciegas. Ajustaba cosas, aprendía de errores, corregía decisiones que no habían funcionado. No había certezas, solo una intuición persistente de que rendirme ahora sería traicionarme. Una mañana cualquiera, mientras el café se enfriaba sobre la mesa, abrí el correo sin expectativas. Ya me había acostumbrado a hacerlo así, como un acto mecánico. No esperaba nada. Y tal vez por eso, lo que vi me descolocó. Era un mensaje corto. Sobrio. Sin promesas exageradas. Decía que habían revisado mi trabajo. Que les interesaba probar una colaboración. Que no era grande, pero era concreta. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. No salté. No grité. Sentí algo distinto, validación silenciosa. No era el éxito. No era la meta final. Pero era una prueba de que no estaba caminando en círculos. Acepté con cuidado, como quien sostiene algo frágil. Trabajé en esa oportunidad con una atención casi obsesiva. Revisé cada detalle. Dudé. Corregí. Volví a empezar. No porque alguien me lo exigiera, sino porque yo necesitaba saber que estaba dando lo mejor de mí. Cuando envié el resultado final, cerré la computadora y me quedé quieto. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ansiedad inmediata. Sentí calma. No se lo conté a nadie. No por secretismo, sino porque ese logro era íntimo. No necesitaba testigos. Días después, mi madre pasó por casa. No avisó. Traía una bolsa con cosas simples. Nos sentamos a hablar de cualquier cosa. Hasta que, casi al final, preguntó. ¿Y, cómo te está yendo? No sonó a interrogatorio. Sonó a intento. Le conté. Sin adornos. Sin exagerar. Solo los hechos. Asintió despacio. Me alegra, dijo. No fue una celebración. No fue una disculpa. Pero fue un reconocimiento pequeño y honesto. Entendí algo importante esa noche. Los primeros resultados no cambian la opinión de los demás de inmediato. Pero cambian la relación que tienes contigo. Yo todavía no había llegado. Pero ya no estaba perdido. Después de esa primera señal, no todo se volvió más fácil. De hecho, por momentos fue más confuso. Porque cuando tienes un pequeño resultado, aparece una nueva presión, no perderlo. Ya no luchaba solo contra la duda, ahora también contra el miedo de que todo hubiera sido un golpe de suerte. Seguí trabajando. Igual que antes, pero distinto por dentro. Ya no lo hacía solo para probar que podía, lo hacía porque sabía que tenía sentido. Aún así, los avances seguían siendo lentos. Había días buenos y días en los que todo parecía volver al punto de partida.
Aprendí algo incómodo: el progreso real rara vez es constante. Avanza, retrocede, se estanca, sorprende. Y aceptar eso fue más difícil de lo que esperaba. Mi familia empezó a observar con más cautela. Ya no se reían, pero tampoco celebraban. Era como si estuvieran esperando una prueba más contundente antes de cambiar de opinión. Yo lo notaba en las preguntas medidas, en los silencios largos, en la forma en que desviaban el tema cuando hablaba de lo mío. Antes, eso me habría dolido. Ahora, solo lo registraba. Porque algo dentro de mí se había fortalecido. No era confianza ciega, era convicción tranquila. Ya no necesitaba explicarlo todo. Empezaba a entender que no todos tienen que acompañarte en el proceso para respetar el resultado. Hubo una tarde en la que estuve a punto de rendirme otra vez. Nada dramático. Solo cansancio acumulado. Me senté frente a la computadora y sentí que no tenía más ideas, más energía, más paciencia. Pensé en la mesa familiar. En las risas pasadas. En el silencio posterior. Y me pregunté algo distinto a otras veces. Si abandono ahora, ¿sería por miedo o por coherencia? La respuesta fue clara. Sería miedo. Cerré los ojos unos segundos y seguí. Días después, llegó otro pequeño avance. Nada grande. Otro paso. Otra confirmación de que el camino, aunque lento, era real. Empecé a notar algo curioso: ya no contaba los logros, los integraba. Dejaban de ser eventos extraordinarios para convertirse en parte de mi vida. Una noche, revisando cosas viejas, encontré uno de aquellos cuadernos antiguos. Leí lo que había escrito años atrás. El miedo. Las dudas. Los sueños a medias. Sonreí con tristeza. No porque ya lo hubiera logrado, sino porque ya no era la misma persona que los había escrito. La reunión familiar seguía siendo un recuerdo presente, pero ya no dolía igual. Había dejado de definirme. Era solo una escena más en una historia más grande. Entendí entonces que el verdadero cambio no fue enfrentar a mi familia. Fue no abandonarme después. Y eso, aunque nadie lo aplauda, lo cambia todo. El verdadero cambio no ocurrió en una mesa llena de gente. Ni en una confrontación. Ni siquiera con el primer resultado. Ocurrió una noche cualquiera, solo en casa. Había terminado de trabajar tarde. Cerré la computadora y, por costumbre, me quedé sentado unos minutos más, mirando la pantalla apagada. Ya no veía a alguien perdido reflejado ahí. Veía a alguien cansado, sí, pero entero. Pensé en todo el camino recorrido. En la vida que dejé. En el miedo. En las risas. En el silencio posterior. Y entendí algo con una claridad que nunca había tenido antes. Nunca se rieron de mí. Se rieron de lo que no entendían. Y yo confundí eso con mi valor. Recordé la reunión familiar. La incomodidad. Las palabras que me costaron años decir. Me di cuenta de que esa noche no fue importante por lo que ellos escucharon, sino por lo que yo dejé de aceptar. Porque desde entonces, algo había cambiado para siempre. Ya no entraba a los lugares pidiendo permiso. Ya no me sentaba esperando encajar. Ya no medía mi vida con reglas ajenas. No todo era perfecto. No todo estaba resuelto. Pero todo era auténtico. Tiempo después, en otra reunión familiar, alguien me preguntó cómo iba todo. No con burla. No con duda. Con curiosidad genuina. Respondí tranquilo. Sin necesidad de convencer. Y ahí lo entendí del todo. El respeto no llegó cuando empecé a tener resultados. Llegó cuando dejé de necesitarlo. Esa noche, la que parecía tan dolorosa, fue el punto de quiebre. No porque cambiara a los demás, sino porque me devolvió algo que había perdido hace años, la certeza de que mi vida me pertenece. Hoy sé que no todos celebrarán tu camino. Que algunos se reirán. Que otros dudarán. Y que muchos solo entenderán cuando ya sea tarde. Pero también sé esto. El día que eliges no traicionarte más. Aunque tiemble la voz. Aunque el mundo no aplauda. Aunque camine solo. Ese día, todo cambia. No afuera. Adentro. Y eso es lo que realmente importa.